Buenas noches, mi nombre es Ricardo Flores, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras en la carrera de Gestión Pública y asimismo hoy vamos a hablar en la clase de Contexto Socionacional referente al tema sobre la educación en Honduras en los tiempos de emergencia COVID-2019. Abordar el tema de educación en tiempos de pandemia desde la perspectiva política económica es uno de los temas muy importantes, un tema que ha cautivado también la atención del pueblo hondureño. Referente a las medidas, a las soluciones que se le han dado a un tema tan importante como es la educación y saber confrontar una crisis sanitaria en medio de una población hondureña. Desde marzo del 2020 nos encontramos en medio de una crisis sanitaria que ha amenazado no solo económica, sino principalmente la salud de la población nacional. Y por ende, no podemos dejar por fuera el tema tan importante como es la educación. Con los antecedentes coyunturales y estructurales hablaremos un poco sobre el tema de lo que es la crisis sanitaria, una perspectiva política en el sistema de educación nacional. Desde marzo del 2020 nos hemos encontrado en medio de una crisis sanitaria que ha paralizado la economía del país, amenazando no solo la economía, sino principalmente la salud de la población nacional. No podemos obviar el tema sobre lo que es la educación. Podemos recabar algunos datos coyunturales y estructurales importantes durante el tiempo de pandemia. El propósito fundamental que la PEA, la Secretaría de Educación de Honduras, frente a las emergencias sanitarias COVID-2019, es identificar las principales debilidades, así como las amenazas que presenta el sistema de educación en Honduras, al encontrarse frente a un hecho no previsto, como lo ha sido la pandemia COVID-19, la que a nivel nacional afecta al sector educativo en vista de la poca preparación e inalcanzables herramientas virtuales y tecnológicas, tanto a nivel de docentes como de estudiantes. Asimismo, el gobierno de Honduras, junto con los diferentes sectores magisteriales, se han logrado identificar los probables propósitos de cómo mejorar en frente de una pandemia la educación en Honduras, o mejor dicho, el retorno a clases. Así que paso a paso vamos a ir identificando cada una de las debilidades y las fortalezas y asimismo construir un dato histórico sobre un tema tan importante como es la educación en Honduras. Tenemos también, siguiendo como los antecedentes coyunturales y estructurales, sobre la educación de calidad, la otra víctima del coronavirus en Honduras. ¿Cómo está afrontando los estudiantes y docentes del sistema público de Honduras la situación? En lo que se ha venido, todo este tiempo de pandemia, se han ido buscando unas soluciones poco a poco referente a enfrentar este problema. Muchos sistemas nacional público, junto con el sistema nacional privado a nivel de educación, se han ido buscando algunas alternativas, como por ejemplo realizar el estudio sobre los estudiantes de manera remota. Muchos estudiantes de hoy en día, junto con sus padres de familia, el fenómeno que existe es recibir sus clases mediante videos que el maestro realiza desde su casa, desde el lugar donde ellos se encuentran, y se lo envían al estudiante para que él lo resuelva mediante investigaciones, trabajos que solicitan por internet, sabiendo que el internet es uno de los puntos que más se ha estado confrontando, ya que no todos contienen y también no se tiene las herramientas necesarias para seguir con las clases como debería darse. La pandemia por coronavirus vino a desvelar la desigualdad existente en el sistema educativo nacional entre los estudiantes de centros públicos y privados, últimos que cuentan con un 80% con internet en sus casas
mientras que los públicos solo con un 30% de Internet. Eso refleja una de las grandes decadencias que muestra un sector público, educacional, con unas grandes dificultades. Bien. Hablaremos de otro tema muy importante también, que es sobre la voluntad política, la clave para desarrollar la educación en Honduras en tiempos de pandemia. La falta de la voluntad política y la centralización de las acciones constituyen el principal obstáculo para desarrollar la educación en tiempos de pandemia. Considerando los niveles de pobreza y falta de conectividad que existen en el país y las consecuencias en la exclusión de esta manera. Las concretas que se han tomado referente a este tema tan importante ha sido acceso y conectividad a la red de medios de comunicación masiva y medios digitales. Muchos medios de comunicación se prestaron para realizar clases por medio de manera televisiva. De esa manera adelantar y esclarecer un poco la debilidad en el sistema de educación de nuestro país. También desarrollo profesional docente, calidad de los aprendizajes, desarrollo de competencias del mundo del trabajo y la construcción de la ciudadanía, descentralización del sistema de educación para los niveles de prebásica, básica y media. Las organizaciones civiles y estudiantes se unen en llamado para garantizar la educación en tiempos de pandemia. La falta de teléfonos inteligentes, acceso a una red de internet, computadoras, recibir menos horas de clases y acumulación de tareas han sido parte de los retos que han sobrellevado los estudiantes en tiempos de pandemia. No contamos con suficientes teléfonos. En mi casa estudiamos 3 y solo hay un teléfono, solo mi papá trabaja y nos gusta para más, compartió Cristel Montalbán, que actualmente se encuentra sin estudiar por no tener acceso a una computadora e internet. Muchas acciones pueden estarse realizando actualmente en el sector de educación, pero ciertamente se carecería de una estructura robusta desde años atrás. Ha dejado en evidencia las falencias y falta de presupuestos e innovación en el sector de educación. Creo que esto vino a desmantelar y puso a funcionar muchas nuevas opciones para llegar la educación a cada hogar y también impulsar lo que es el estudio. Partes interesadas, la sociedad civil. La sociedad civil juega un papel muy importante, incitando y ejerciendo medidas de presión para que el gobierno busque las medidas correctas que beneficien a los niños y niñas que cursan el año escolar y la integración de la población estudiantil. Partes interesadas. La sociedad civil es una de las partes que se juega un papel muy importante en esta situación, incitando y ejerciendo medidas de presión para que el gobierno busque las medidas correctas que beneficien a los niños y niñas que cursan el año escolar y la integración de la población estudiantil a las plataformas que pueden conformar y sus medios en acceso puedan contar para evitar la pérdida de su grado escolar. Cabe recalcar que la sociedad civil es parte integral en el proceso de enseñanza, aprendizaje, ya que existen muchos agregados que son parte del gremio educador y también muchos son parte de los beneficiados en el proceso de aprendizajes en sus hogares. Otra parte interesada son los educadores. Los docentes son llamados a solicitar y negociar con el gobierno mejores condiciones de aprendizaje, medios de enseñanza más avanzados y el pago oportuno de sus salarios. Muchos maestros aún después de 1 año y 8 meses de pandemia no cuentan con recursos asignados para compra de materiales e implementos de bioseguridad que se debe ser parte integral en el proceso actual de aprendizaje. Eso también es una parte muy importante en la debilidad que tenemos en el sector, necesitando mejores accesos y medidas adecuadas a cada contexto en el que se desarrollen los escolares. Ese es uno de los efectos más decayentes que estamos enfrentando en esta situación de la pandemia
y es la parte de la desigualdad, ya que no todos cuentan con los recursos, como por ejemplo internet, teléfonos móviles, computadoras, para realizar sus investigaciones o sus trabajos asignados, ya que a veces en los mismos lugares remotos no existe ni señal a internet. También hay muchos hogares que a veces sus hijos se ven enfrentando poder llegar a un centro escolar que está a 4 o 5 horas de su vivienda, y son partes que no existe también un estudio o buscar una solución para esos estudiantes. Y algo que también ha venido buscándole algún tipo de solución, y son los partidos políticos, quienes dentro de sus campañas y planes de gobierno deben enfocar sus esfuerzos en la educación del país a todo nivel, que está a 4 o 5 horas de su vivienda, y son partes que no existe también un estudio o buscar una solución para esos estudiantes. Parte interesada, y algo que también ha venido buscándole algún tipo de solución, y son los partidos políticos, quienes dentro de sus campañas y planes de gobierno deben enfocar sus esfuerzos en la educación del país a todo nivel, habiendo sido conscientes de la debilidad estructural educativa existente en el país al enfrentar la crisis sanitaria COVID-19 y otros eventos que puedan suscitarse. Muchos partidos políticos dentro de sus planes de gobierno llevan un mejor enfoque y una mejor solución en cuanto al sistema de educación, cómo se debería de enfrentar, llevan las debilidades, y muchos llevan propuestas tecnológicas para llegar a aquellos lugares donde se ven con una debilidad que existe en tiempos de pandemia. Para concluir, vamos a hacer un par de recomendaciones, entre ellas realizar un estudio puntual respecto a la mejora que existe en el proceso de enseñanza antes y durante la pandemia del COVID-19. Este estudio debe contener indicadores en el desempeño educativo que puedan revisarse trimestralmente, mejoras en los procesos de enseñanza, desertores por falta de alcances, pérdidas humanas, por falta de condiciones de salubridad, áreas a fortalecer, capacidad de los medios virtuales, impacto de la educación en la casa a través de evaluaciones de los estudiantes. Asimismo, presentar la sociedad civil propuestas al gobierno enfocadas en mejoras, la calidad de educación y sobre todo la innovación tecnológica a nivel nacional. Son los llamados a ejercer presión ante el gobierno para que se mejoren las condiciones tanto de los docentes como de los educados y de sus hogares, no solamente en la parte educativa, sino también en la salubridad y medidas alimentarias de higiene. Analizar el impacto de la educación a nivel nacional con el fin de presentar informes al gobierno de la importancia que este sector representa en el desarrollo de la economía del país. Hacer uso de los centros de estadística nacional, así como de la contratación de expertos que miden el impacto de una educación especializada, que impacta por ende en el desarrollo económico y político del país. También podemos analizar las nuevas propuestas que forman los nuevos candidatos políticos para enfrentar no solo esta vez, sino muchos de los acontecimientos naturales, sanitarios, políticos o económicos que puede enfrentar una sociedad. Es un llamado también para que analicemos las propuestas y nos enfoquemos también en una parte tan fundamental como es la educación a nivel nacional, y también poder analizar y ver las condiciones de vida que algunos estudiantes enfrentan día a día para poder llegar la educación a su casa. Muchas gracias. Feliz noche.